Iniciamos entonces, pedimos a la licenciada que pueda pedir a algún universitario que pueda entregar este taller al Señor. Adelante, por favor. Está bien, arquitecto. Pedimos por favor a la hermana Rebeca. ¿Puede iniciar la sesión el día de hoy con una oración? Amén. Muy buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada, ingeniero y a los pastores. Bueno, empezamos en el nombre de Jesús con una oración para que el Señor siempre sea guiándonos y sea Él hablándonos a través del arquitecto. Señor Jesús, esta noche te damos gracias una vez más por este nuevo día que tú nos has permitido ver la luz del día. Señor amado, te entregamos esta clase para que cada palabra que va a ir explicando a nuestro arquitecto sea tocando a nuestro corazón y llegamos a aprender día a día más y poner siempre en práctica todo lo aprendido en esta noche a través de la clase. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, iniciamos entonces el taller. Ya habíamos planteado algunas de las virtudes que tiene que tener cada pastor, cada ministro del Señor, para que pueda ejercer su trabajo de una forma acorde a lo que pide la palabra del Señor. Entonces tenemos con mucha claridad que el pastor tiene que tener una serie de virtudes que están en la palabra del Señor. No podemos ir contra la palabra del Señor, entonces tenemos que cumplir al pie de la letra todo lo que está dentro de la palabra. Hay algunas congregaciones, obviamente, que tienen sus excepciones, las respetamos, pero dentro de las 5 solas y de la parte protestante, y de lo que significa cristiano protestante evangélico, recomendamos que se tome la palabra del Señor al pie de la letra, y es una palabra que se tiene que cumplir. Ya hablamos de lo que es ser hospitalario. Repetimos, es muy importante que el pastor, ministro de Dios, sea hospitalario. Dice, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedarán ángeles. Eso está en Hebreos 13, 2. Entonces hay que ser hospitalario, porque en algún momento vamos incluso a tener la visita de ángeles, dice la palabra del Señor, no hay por qué dudarlo. Entonces muchas veces las personas rechazan ser hospitalarios y, bueno, están perdiéndose una buena oportunidad de poder realmente tener un ángel dentro de su hogar o dentro, donde esté, ¿no es cierto?, donde se porte hospitalario. Está en Hebreos 13:2. Dice, reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino háganlo que se sienta bienvenido. Primera de Pedro 4:9 plantea que nuestra casa tiene que estar abierta a las personas, ¿no es cierto?, que lo necesiten, y no hay que hablar mal de ellos, sino que hay que ser que más bien los que vengan a nuestro hogar se sientan bienvenidos. Ser hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Primera de Pedro 4:9. Entonces es importante que cuando recibamos a alguna persona en nuestro hogar, en nuestra casa, en donde estemos, en la congregación, hay que hacerlo con mucho amor y sin ningún tipo de murmuración. Dice que es muy importante, ¿no es cierto?, cultivar la parte de la hospitalidad. Es parte del carácter del pastor. Y se plantea con mucha claridad que abramos las puertas de los hogares de muy buen grado, no enojados. Y hay que abrir las puertas del hogar con alegría al que necesita, en especial un plato de comida, un lugar donde dormir, un techo donde cobijarse. Eso es ser hospitalario, es ser solidario con las personas que realmente necesitan en algún momento tomar un vaso de agua, un plato de comida, un lugar bajo techo para abastecerse en la noche, un lugar donde dormir. Y serás, dice, bienaventurado, ya que ellos no tienen para compensarte. Muy bien.
pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14:4. Entonces, no hay que preocuparse de que, bueno, las personas obviamente si no tienen plato de comida, no tienen donde cobijarse para dormir, obviamente que no van a tener dinero para, si no se irían a un hotel, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener paciencia, no hay que pedirles ningún tipo de compensación y pensar con mucha claridad, como dice en Lucas 14, que la recompensa vendrá para usted, si es hospitalario, en la resurrección de los justos. Entonces, ahí cuando ya estemos en esa época. Entonces, no hay nada que se le escape a nuestro amado Padre. Pero hay que hacerlo no solamente por la recompensa, sino hay que hacerlo también para cumplir con nuestro amado Padre Todopoderoso, que realmente lo que ha hecho por nosotros es el amor que ha demostrado por nosotros. Cristo en la cruz también es inmensurable, ¿no es cierto?, el amor que ha mostrado. Entonces, nosotros lo hacemos también por amor, no solamente por recompensa. Entonces, y esto también no va solamente al que necesita, al menesteroso, al que está pasando por un momento de carencia, sino también lo tenemos que hacer entre hermanos. No sé, bríndense mutuo hospedaje, dice. Por ejemplo, si usted va a Sucre a dar la palabra, que alguna persona lo va a hospedar allá, cuando venga otra persona de Tarija a visitar su congregación, hay que hospedarlo. Porque dice, bríndense mutuo hospedaje, recíbanse unos a otros en sus casas, pero no lo hagan a regañadientes, no lo hagan murmurando, quejándose, sino hay que hacerlo de un corazón abierto, un corazón muy grande, ¿no es cierto?, que tenga esa apertura para que seamos hospitalarios. Entonces, recordemos que es parte de un rasgo importantísimo del pastor ser hospitalario. En Romanos 12:13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto tenemos que entenderlo bien. O sea, ya en Romanos 12:13 plantea no solamente la hospitalidad de recibir a una persona en el hogar, sino tenemos que contribuir para la necesidad de los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los escogidos. O sea, son los separados, ¿no es cierto? Ser hospitalario es muestra de un buen testimonio. O sea, un pastor para mostrar buen testimonio, lo deben hacer de corazón, obviamente, pero también para que la Grey, ¿no es cierto?, entienda que ser hospitalario no es solamente para los líderes de la iglesia, sino también para toda la Grey. En 1 Timoteo 5:10 dice que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, tiene que mostrar que sus hijos están bien criados. Se ha mostrado hospitalidad a extraños. Eso es 1 Timoteo 5:10. Se ha lavado los pies de los santos. Si ha ayudado a los afligidos. Y si se ha consagrado en toda buena obra. Eso es lo que tiene que hacer un buen pastor, un buen ministro de Dios, y eso va para los 5 ministerios. En 1 Timoteo 5:10 dice con claridad en relación a la hospitalidad, se ha mostrado hospitalidad a extraños. Entonces, tome en cuenta, distinguido universitario, que este es un rasgo muy importante y también parte del carácter que tiene el pastor, el siervo, el ministro de Dios. Entonces, si es irreprensible, es hospitalario, porque si uno no es hospitalario, en algún momento ya puede incluso ser reprensible, ¿no? O sea, decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no recibiste a este hermano, a esta persona que necesitaba? ¿No diste de comer al hambriento, no diste de beber al sediento? Entonces, para ser irreprensible, ya lo tocamos el tema, hay que estar velando para ver si se puede ser hospitalario todo el tiempo. Es bien importante. En Tito 1:8 dice, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo.
Entonces, bien importante. Sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Tito 1:8. La hospitalidad es mostrar consideración, amor, respeto a personas desconocidas, de manera tal que llegan a considerar cuando están ya dentro de su techo, usted los puede ya tratar como muy allegados suyos, los tiene que honrar como un buen hospedador, les tiene que dar cariño, les tiene que dar afecto y tratar de que cuando estén bajo su hospedaje, se sientan realmente amados. Lo más importante, darle el amor de Dios. Esto es bien importante. Entonces, la hospitalidad no solamente demuestra que uno pueda desprenderse de algo, qué sé yo, un plato de comida, agua, alguna otra necesidad que tenga al cual usted está hospedando. Pero lo importante es hacerlo en el amor de Dios. Esa es la gran diferencia. Y no a regañadientes, no protestando, no quejándose. La importancia de ser hospitalario es muy importante porque va a pesar en el juicio a las naciones, cuando ya llegue el juicio, ¿no es cierto? Entonces hay que entender con mucha claridad que todo lo que hagamos vamos a hacer con mucho amor. Dice, no hagáis riquezas en la tierra, sino hagamos riquezas que realmente sirvan en el cielo, porque las riquezas en la tierra son pasajeras, todo se destruye, pero si nosotros somos hospitalarios, vamos a ser hospedadores, ¿no es cierto? Entonces eso es ya generar riquezas en el cielo. Entonces la importancia de ser hospitalarios en el momento del juicio de las naciones va a tener su peso. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? Y preguntaban, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y seguían indagando, seguían preguntando, ¿y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que es cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, 34, 40. Entonces usted, cuando reciba a alguien, está siendo muy hospitalario con esa persona, piense que lo está haciendo para el rey. Piense que realmente lo está atendiendo a él. Esto lo plantea con mucha claridad Mateo 25, 34, 40, que dice, si atendemos a mis hermanos más pequeños, están atendiéndome a mí. Entonces la palabra es muy clara, es concisa, es directa. Entonces, usted vea, cuando dé a alguna persona algo, délo con amor. Y en cada persona que necesita, vea la cara de Cristo Jesús. Esta es la gran importancia que nosotros, los pastores, al hacer el bien, lo tenemos que hacer realmente como cristianos. Y obviamente entendiendo lo que la palabra de Dios dice en Mateo 25, 34, 40. Repito, dice, si ustedes han ayudado a algún hermano, el más pequeño, él dice, a mí me lo hicisteis. Entonces la hospitalidad es una práctica íntimamente ligada a la esencia, que es el objeto y el fin de la vida cristiana. Ese es un objeto muy importante. O sea, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Hacer buenas obras. Entonces es importante que recordemos que la hospitalidad también es parte de nuestro carácter, de nuestra formación, de nuestro entendimiento, de poder servir mejor a Dios y al prójimo con excelencia. Ahora entramos a otro punto que es importante, que es
un rasgo del carácter que para algunas congregaciones dicen es la misión más importante, otras dicen no, es igual. Lo importante es que nosotros entendamos que los cinco ministerios son tan importantes los unos como los otros. Uno puede tener mayor preferencia en uno, en otro, puede justificar con algunas ideas, pero si nuestro amado ha hecho que tengamos 5 ministerios para dedicar a la iglesia, todos son importantes. Y eso es clave para poder entender muy bien la palabra del Señor. Entonces, el ser apto para enseñar no tiene ni más ni menos importancia que cualquier otro de los ministerios. Es igual de importante, o sea, el ministerio de maestro. Pero es también una materia transversal. ¿Por qué? Porque es inherente al ministerio de pastor. En realidad, el pastor reúne todas las funciones, los roles que tienen que tener los ministros. Entonces, el pastor sí o sí tiene que ser apto para enseñar. Aquí no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es ser apto para enseñar? El ministro apto para enseñar se forma y fortalece en el carácter para instruir la palabra de Dios fielmente. O sea, no es para enseñar otras cosas, sino para instruir la palabra del Señor fielmente. ¿Qué quiere decir fielmente? Siendo fiel a nuestro Creador, pero siendo fiel también a lo que está escrito en la palabra del Señor. No nos olvidemos que este es un libro que ha sido inspirado por nuestro amado Padre. Entonces, mientras más fidedigna la exposición sea de su palabra, tanto en prédicas, en homilias o en sermones, también tiene que ser muy fidedigna a la palabra cuando se la enseña, cuando entramos al proceso de enseñanza-aprendizaje. El ministro será una persona respetuosa y fiel a la palabra inspirada por Dios y plasmada en las Sagradas Escrituras. Esto es importante, por eso tenemos que ser no solamente, teólogos, sino ser expertos en la bibliología, en todo lo que estudia la Biblia. Esto es importantísimo para que podamos desempeñar nuestra actividad profesional, en especial cuando el ministerio nos pida que seamos aptos para enseñar, tenemos que saber con mucha precisión lo que vamos a enseñar o lo que vamos a dirigir que otros enseñen. Por ejemplo, usted es el que va a tener que revisar si en su instituto bíblico, en el colegio de niños o en la escuela de niños, como la llamen en su congregación, o en lo que están haciendo en las diferentes células, si tiene células, usted es el guardián de que la palabra sea realmente enseñada tal cual fue escrita y tal cual fue inspirada por el Señor. Usted tiene que supervisar que no se lleguen a tergiversaciones o inventos de hombres. Usted es realmente un experto en la palabra, es un teólogo, y tiene que estar muy atento, velando para que ninguno de las instituciones, o que tiene incluso colegio, ¿no es cierto?, su congregación, o si tiene alguna unidad funcional que va a dar células de capacitación o talleres, usted tiene que estar muy atento y dar el visto bueno si se está dando la sana doctrina que imparte su congregación. Esa es su responsabilidad. Pero también usted tiene que enseñar. El ministro es una persona respetuosa y fiel e inspirada de la palabra inspirada por Dios. Entonces usted tiene que hacer cumplir ese contenido académico en todas las instancias que tenga en su congregación y que sea realmente fiel a la palabra del Señor. Entonces tú has oído lo que les ha enseñado a muchas personas, dice, ¿no es cierto? En Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo 2:2, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Eso dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2. Entonces nosotros tenemos que también tomar eso con mucha seriedad, lo que dice en ese versículo, en esa porción de la Biblia.
Entonces se debe enseñar con denuedo, con mucho cuidado, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha habilidad, ¿no es cierto? Porque de esa forma el contenido de la palabra va a llegar al corazón, a la mente, incluso al espíritu de a quien estamos enseñando. Entonces es muy importante que se debe enseñar con denuedo, cuidado y sabiduría. De la forma y contenido que se enseña se logra buen fruto. Caso contrario, el discípulo puede salir dañado. Entonces hay que tener mucho cuidado de enseñar sana doctrina. No hay que tergiversar, no hay que ni aumentar ni quitar, sino hay que plantear con mucha claridad. Obviamente con buena exégesis, con buena interpretación, con muy buena, bueno, además buena voluntad, buen talento, también talante y talento. O sea, buen talante quiere decir que uno esté trabajando con mucha fuerza en lo que está planteando. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque Dios nos entrega discípulos. Esos discípulos los tenemos que discipular en la sana doctrina y ahí, si nos equivocamos, podemos dañar a esta persona o a varios discípulos o incluso a toda la grey. Entonces, de tal manera es tan importante entender la fidelidad de la palabra que tenemos que ser muy fieles, y lo digo con mucha seriedad y con mucha claridad. Muchas personas se fueron decepcionadas de las congregaciones al mundo, retornaron al mundo porque realmente el discipulador falló, estaba todavía muy inmaduro el discípulo, no lo pudo realmente discipular como plantea la palabra del Señor, entonces muchos jóvenes en especial se decepcionan y salen de la congregación. Entonces, y se van al mundo. Y sabemos lo que significa eso, en lo que se refiere a la vida eterna, a una serie de temas que son re importantes para el cristiano, que son de tremenda importancia para la misma grey. Entonces, es muy importante que cuando se discipule se lo haga en serio y con mucha responsabilidad. O sea, hay un dicho que es muy interesante, dice, de tal palo, tal astilla, dice, ¿no? O sea, de un mal formado maestro, o sea, lo que quieran, con buena voluntad, hacer discípulos, porque tienen llamado y tienen toda la buena voluntad y quiere hacerlo con muy buen talante, pero si está mal formado maestro, tiene lagunas muy grandes, se formará un pésimo discípulo. De un mal formado maestro se forma un pésimo discípulo. Entonces hay que cuidar muchísimo, especialmente cuando usted esté trabajando con los maestros de la escuela dominical, que tienen ministerio de la escuela dominical o de la escuela, de cualquiera de las unidades funcionales que capacita o discipula en su congregación. Entonces tienen que ser muy cuidadosos, como ya conoce, está haciendo el DAFO, usted va a saber cuál es el perfil también del maestro al cual usted puede estudiar. Les aconsejo a los que realmente tienen la vocación de maestros, a los pastores que hagan su DAFO en este punto importante, en esta virtud que tiene que tener el pastor o el ministro de Dios en el tema de si es apto para enseñar. Entonces, esto va a depender de gran manera en el fruto que usted va a tener en su congregación, en la grey, y en el grupo de discípulos que están tomando el discipulado en serio. El discipulado no es solamente leer la palabra del Señor, es importantísimo leer la palabra del Señor, eso nos saca de la ignorancia bíblica, del analfabetismo bíblico, pero también es importante el proceso de la función que va a determinar el hacer discípulos. Esto es muy importante. O sea, el ministerio mayor, todos son importantes, dijimos, pero usted le va a dar al ministerio la validez en cuanto vaya interpretando muy bien los diferentes pasajes de la Biblia. ¿Es cierto? Por ejemplo, se vuelve mayor el ministerio cuando se trata de cumplir con uno de los más importantes de los mandatos del maestro de maestros, que es la enseñanza de la grey o el discipulado. Entonces, desde este punto de vista, este ministerio es el mayor.
el de discipular, el de enseñar a la grey, en base al modelo que tenemos en Cristo Jesús, del gran rabí. Él lo ordenó y esa es una gran comisión que tenemos que cumplir, una gran comisión. Dice, enseñarles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, dice en Mateo 28:20. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, si nosotros obedecemos la palabra del Señor y les enseñamos a todos los que están bajo nuestro cargo, les enseñamos a obedecer todo lo que Él nos ha enseñado, vamos a estar en comunión con Él hasta el fin del mundo. Entonces es realmente una promesa hermosa y además haciendo un trabajo que es honroso y un trabajo que es para la gloria y honra del Señor, que es la mejor desde el punto de vista de los trabajos, ¿no es cierto? El maestro de la palabra del Señor es por miles de kilómetros lleva por delante a otro maestro que puede enseñar cualquier otra materia. Realmente el enseño la palabra del Señor, el enseñar la palabra del Señor, el enseñar teología, realmente es un privilegio que muy pocas personas pueden tener. Máximamente en el mundo incluso están matando cristianos, no dejan ni siquiera leer la Biblia, tenemos mucha represión, hay muchas personas que también están tratando de desvirtuar los preceptos verdaderos bíblicos, y es en ese sentido que usted tiene en este momento la posibilidad de cumplir con una gran comisión de ir a ser discípulos por las naciones. Entonces ese es realmente un privilegio que gozamos nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento, la enseñanza era un mandamiento clave e indiscutible. O sea, nadie planteaba que no debía enseñar, que si el Antiguo Testamento era tácito, tajante y claro, o sea, sí o sí se tenía que enseñar, se debía enseñar la palabra del Señor. O sea, este es un mandamiento clave y de obligatorio cumplimiento. La enseñanza tenía el objetivo que Israel, pueblo de Israel, preservara a su amor a Dios, o sea, que mantenga viva la llama del amor a Dios, que a través del conocimiento de sus mandamientos, de los estatutos que deja muy claramente establecidos, ¿no es cierto?, se puede amar a Dios, obedecer a Dios y además ser parte de una cultura del reino de Dios. O sea, obviamente, en el Antiguo Testamento ya se planteaba el tema de la llegada del Mesías. Estaban las preparaciones. Y eso hace que las personas tenían que estudiar muchísimo las profecías, los estatutos, tenían que estudiar incluso todo lo que interpretaban los rabís, que eran los maestros. Entonces la enseñanza en el Antiguo Testamento era un mandamiento, una orden, algo que realmente lo tenían que cumplir. Ahora muchas congregaciones lo tienen, que obviamente respetamos la estructura y cómo están organizadas esas congregaciones, pero ustedes como pastores tienen la obligación de mantener la idea no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, que tenemos que realmente enseñar todo el tiempo la palabra, a través de esa palabra que tiene vida y es muy fuerte, más fuerte que cualquier otra palabra, otra filosofía o cualquier pensamiento humano, se pueden convertir no solamente personas, sino toda la iglesia, y no solamente la iglesia, sino toda una sociedad. Entonces es muy importante tener en cuenta que usted es un maestro de un contenido sagrado, de un contenido que realmente ha sido inspirado por Dios. Entonces hay que hacerlo con temor y además mucho respeto, ¿no es cierto?, el enseñar la palabra del Señor. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó, que yo te enseñara, dice, porque los pongo en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos, honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Y para que disfrutes de larga vida, escucha, Israel,
y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor Dios de tus antepasados. Entonces, realmente esa porción de la palabra en Deuteronomio es clarísima. ¿Cómo no iban a enseñar algo que tenían que cumplir, que tenían que ser parte de la cultura, parte de la educación, parte de la formación? Entonces, es re importante que todos nosotros entendamos que la capacitación en la palabra del Señor va a ser la gran diferencia a futuro. Escucha Israel, sigo con Deuteronomio, dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que yo te mando. O sea, grabar en el corazón, entender, grabarlas en la mente, en el corazón, en todo lo que hace nuestra alma. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Que inculcar quiere decir enseñar. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, o cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio 6:1-9. Eso es lo que tenemos que hacer los ministros de Dios. Tenemos que realmente enseñar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, con buena exégesis, con buena didáctica, con buena pedagogía, si usted quiere, pero además con el apoyo del Espíritu Santo de Dios. Es clave que tiene que poner en el querer y en el hacer del estudiante y de usted, y de todo el cuerpo de personas que están instruyendo, están capacitando, están enseñando, están formando. Esto es importantísimo que usted lo tome muy en serio. ¿Por qué? Porque no es solamente un enunciado, es un mandato dentro de los preceptos bíblicos, que tenemos que enseñar la palabra del Señor para formar discípulos y además para que mostremos nuestro amor. Bueno, y hay una serie de otros temas muy importantes por los cuales tenemos que enseñar la palabra correctamente del Señor a la grey y después expandirla a toda la sociedad. El proceso de enseñanza y aprendizaje en la iglesia primitiva permitió que se expanda el crecimiento de las iglesias, ¿no es cierto? Es clarísimo. Todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la iglesia primitiva, que en algún momento se enseñaba todo lo que es del judaísmo, también ayudó muchísimo para la expansión del judaísmo. Y además para la creación de escuelas, creación de institutos, creación de academias. Hay varias traducciones en las cuales se llaman, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, llega a dominar Jezabel, empieza a destruir las academias, empieza a destruir los lugares donde se capacitaban la juventud, ¿cierto? El pueblo hebreo. Tratan de destruir academias completas, pero no las destruían solamente en el espacio, sino mataban a los maestros y a los alumnos. Entonces, todo lo que pasó en el momento que Jezabel es derrotada, es también una forma de entender cuán importante es para el enemigo que no se enseñe la palabra del Señor. Llegan a tal extremo que tratan de destruir a las congregaciones, a las instituciones educativas que tratan de enseñar la palabra del Señor. Somos presa de un fuerte ataque espiritual porque estamos enseñando la palabra del Señor. Entonces, sabemos que cuando salgamos con mucha fuerza a la sociedad y que la sociedad se apropie de la palabra de nuestro amado Padre, Dios eterno y todopoderoso, va a cambiar la sociedad. Es decir, vamos a tener una gran cantidad de gente convertida y va a ser la diferencia. Y eso también estamos con la seguridad que va a suceder porque en algún momento toda rodilla se doblará, dice la palabra del Señor. Entonces, obviamente, mediante una serie de actividades todavía que faltan cumplirse, están en las profecías, pero estamos seguros que la palabra del Señor va a ser
la que toque a toda la población. Entonces, el crecimiento de la Grey depende mucho de la capacidad que tengamos de proclamar, de enseñar, de realmente hacer que la iglesia entienda, la congregación o la casa de oración, depende en qué congregación esté usted, en qué línea doctrinal, pero para todas las líneas es importantísimo que se enseñe la palabra del Señor. Por ejemplo, en Hechos 15:35 dice, pero Silas, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con muchos otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas noticias del Señor Jesucristo. O sea, sin enseñanza no hay siervos, sin enseñanza no hay discípulos, sin enseñanza la iglesia es débil y endeble espiritualmente. Pero Silas, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Muchas veces se quedaban por una serie de otros factores que no les permitían seguir viaje, pero no perdían el tiempo. Ellos seguían enseñando, anunciando las buenas noticias del Señor Jesucristo. Entonces es importantísimo que también nosotros entendamos que donde vayamos, si estamos trabajando en una institución, vamos a dar la palabra, vamos a enseñar la palabra, obviamente guardando una serie de planteamientos que existen en cada una de las instituciones, pero tenemos que sí o sí trabajar con la palabra del Señor. Cada palabra que Dios pronuncie tiene un poder tremendo. Eso dice Hebreos 4:12. Veamos qué es Hebreos. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra es viva y eficiente, es realmente una palabra que transforma, una palabra que toca el corazón a tal nivel que cambia no solamente personas, sino comunidades y sociedades. Entonces, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestro pensamiento y deseo y deja en claro si son nuestros pensamientos, nuestros deseos buenos o malos. Esa es una traducción interesante de Hebreo 4:12. Entonces, el que es apto para enseñar, prepara al siervo para que éste sea apto para aprender. Aquí tenemos que ser muy claros. No se puede enseñar cuando la persona no quiere aprender. Te van a poner una serie de trabas, te van a poner una serie de pretextos, se van a enfermar, van a tener cosas más importantes que hacer. Entonces, usted como maestro tiene que ser muy suspicaz y darse cuenta, incluso cuando entre un curso, cuando entre, sea catedrático de la universidad, usted va a ver si realmente los alumnos, los estudiantes, los discípulos son aptos para aprender. Si no tienen voluntad, no hay poder que los pueda mover para el aprendizaje. Siempre van a estar con peros, con pretextos, se van a victimizar, van a tratar de no hacer las tareas. Entonces, por eso que es muy importante que el catedrático, el ministro de Dios, que es apto para enseñar, tiene que preparar al siervo anímicamente, de voluntad, de trabajar con su voluntad, con sus hábitos, para que este siervo sea apto para aprender. Hay gente que realmente es negativa en el tema del aprendizaje. Se van a dar cuenta cuando ustedes estén, bueno, ya lo han hecho seguramente en la congregación, cuando están enseñando, no predicando, cuando están enseñando, va a haber siempre una persona que va a tratar de quitarle mérito a lo que está enseñando usted, va a tratar de quitarle valor a lo que está enseñando usted. Y si no puede hacer al contenido, lo va a hacer a su persona. No, esa es una persona que no sabe nada, que es un improvisado, que yo sé mucho más que él, que el otro pastor era mejor que este pastor, que él sí sabía la Biblia, este parece un neófito. Entonces usted, cuando ya esté preparando las capacitaciones, esté preparando los discipulados,
tiene que hacer un análisis de cómo están a los cuales usted va a dirigir esos cursos, esos seminarios, esos talleres. No sé si se les ha pasado, en algunas congregaciones pasa, de repente solamente es en la mía, se convoca a un taller, ¿no es cierto? Se inscriben 320 y solamente llegan 50. Acaba el taller y solamente salen 20. Entonces, eso es preocupante. Entonces, ahí tenemos que intervenir nosotros para motivar. Si es necesario hablar persona por persona para saber qué es lo que pasa, por qué no quiere aprender, cuál es su problema. Entonces, ese es un trabajo de hormiga, pero hay que hacerlo en equipo, no solamente individualmente. ¿Por qué? Imagínense, de 350 que entren se inscriban a un taller, solamente acaben con 25. Y es tremendo, ¿no? Porque eso también es una parte de respeto a la institución, en este caso a la congregación. Entonces, es muy bueno antes de lanzar un curso, antes de plantear una capacitación en la congregación, vea cómo si están motivados, cómo si están aptos para aprender, o va a usted perder el tiempo, esfuerzo, incluso a veces se pierde dinero, para convocar estos talleres, estos cursos. Es muy importante que usted vaya entendiendo también en qué momento puede hacer un grupo de aprendizaje y de alto rendimiento, porque cuando hay un grupo de personas que están obligadas, qué pena, tengo que estudiar, no soporto este tema, el pastor cree que es dueño de mi tiempo, hay una serie de temas que es cierto que van a salir. Pregúnteles, que sean honestos, que sean claros, que me expliquen por qué no quieren aprender, por qué creen que es no necesario aprender. Puede ser un acto de rebeldía también, o un acto de soberbia. Pueden pensar que ellos conocen todo de tal manera que, bueno, el pastor está ahí solamente para predicar, ¿no? Entonces hay un tema que está fallando en ese grupo de personas. Entonces, repito y recalco, es muy importante que usted entienda que la grey al que usted dirige está apta para aprender, o rehuye el aprendizaje. Y esto es importantísimo porque de la grey que no enseñamos, que no la capacitamos, que no la discipulamos, vamos a rendir cuentas en algún momento. Entonces, no es un tema de tomarlo a la ligera, ni tomarlo en una forma muy liviana. Es muy importante que trabajemos en ese esquema de formación. A ver, en Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel el mandamiento y juicio. O sea que es un tema muy importante. Esdras, ¿qué hace? Prepara su corazón para averiguar, para entender, para analizar la ley de Jehová. Una vez que prepara su corazón, dice, para cumplirla, dice, ¿qué? La ley de Jehová. Y enseñar a Israel mandamientos y juicios. ¿Qué mandamientos? Clarísimo. Enseñar la ley, cómo tienen que comportarse, y además, ¿qué les puede pasar? Juicio, si no cumplen la ley. Entonces, desde Esdras, nos damos cuenta que cuán importante era para mantener unido al pueblo de Israel la capacitación, la formación en lo que es la palabra del Señor. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Además, planteándoles clarísimo, como si fuese un código penal. No cumples esto, vas a tener tal cosa. No cumples esto, vas a ser culpable de tal. En el Antiguo Testamento se puede apreciar con mucha claridad la existencia de grandes maestros como Esdras. No solamente es él, sino hay muchos buenos maestros en el Antiguo Testamento. En Esdras 7:10 dice, Esdras era un sacerdote y un maestro que conocía muy bien la ley de Dios que había dado por medio de Moisés. Lo estudiaba constantemente, la obedecía y la enseñaba a los judíos. Esdras 7:10. O sea, enseñaba con mucho esfuerzo a los judíos. En el Nuevo Testamento se puede apreciar la existencia de buenos siervos y discípulos de Berea, en Berea, por ejemplo.
de la ciudad de Berea. Y esto es importante, los de Berea estaban dispuestos a aprender. No así en otras iglesias. En otras iglesias se resistían incluso a escuchar la palabra del predicador, lo criticaban o lo descalificaban de una forma violenta incluso, ¿no? Entonces hay que ver que es muy importante entender si está el pueblo de Dios, la grey, la comunidad cristiana, la congregación esté dispuesta a entender que es muy importante la participación en los talleres de aprendizaje, en el proceso permanente de enseñanza-aprendizaje. Y ojalá que todos sean como Berea, hay que preparar como Berea, ¿no es cierto? Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica, otra ciudad que en ese lugar no les interesaba mucho el estudio. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que se les enseñaba era cierto. Esa es una excelente costumbre que hay que desarrollar en las congregaciones y especialmente en los discípulos. Decir al discípulo, lo que te enseñamos o lo que tú aprendes, todo el tiempo tienes que comparar y tienes que analizar con la palabra del Señor, para que realmente lo que estás aprendiendo tenga fundamento bíblico. Esto es bien importante, que los discípulos tengan autonomía de vuelo y puedan ya utilizar esos instrumentos para ver si todo lo que se les enseña es cierto, cómo se ve si es cierto, a través de la palabra del Señor. La peor de las fórmulas que puede durar siglos son que exista una mala combinación, falsos predicadores con falsos oidores. Hay algunas congregaciones, unas iglesias que no son las cristianas, pero que tienen falsos predicadores, predican una Biblia rarísima, la palabra del Señor rarísima, y los falsos oidores, entonces hacen como una especie de una sociedad, que entre los dos se creen, digamos, o sea, falsos predicadores con falsos oidores. En nuestras iglesias protestantes pueden haber uno u otro, por ejemplo, pueden ser predicadores que no están entendiendo bien la palabra del Señor y dan cualquier cosa como enseñanza. Yo, por otra parte, hay un excelente maestro, pastor de primera, pero están los falsos oidores, que no están motivados, no tienen la capacidad de aprender y no les interesa aprender. Entonces, lo ideal es buscar el equilibrio. O sea, no tener ni falsos predicadores ni falsos oidores. Hay que tener cristianos. Un cristiano no va a ser falsario. Entonces, un buen cristiano enseña a otro cristiano. Y los dos están en la misma línea, en el mismo camino, y están buscando realmente entender lo que es la palabra del Padre. El predicar y enseñar sin tener conocimiento, fundamento y sometimiento a la Biblia es un acto de rebeldía. Es menospreciar al Señor. Esto es clarísimo. O sea, el predicar y enseñar. Incluso si uno quiere enseñar, pero sin tener conocimiento, fundamento, una cosa es el conocimiento, otra es el fundamento. Y sometimiento bíblico es un acto de rebeldía. Eso se puede interpretar con mucha claridad que es menospreciar al Señor. Es como decirle, Señor, tu palabra está bien, pero yo la mejoro. Yo voy a hacer una mejora en tu palabra para que me salga muy bien el sermón y tenga aplausos. Eso es menospreciar al Señor. La palabra no necesita, como dice en Apocalipsis, en la revelación, no es que se la aumente, sino que le quite nada. Hay que exponerla. Obviamente se utilizan buenos ejemplos, se puede hacer muy linda la enseñanza, pero lo ideal es que tengamos el respeto y la veneración, el conocimiento, el fundamento, el sometimiento bíblico, para que no se tome mi enseñanza como un acto de rebeldía. Es menospreciar al Señor. Si el pueblo es rebelde para recibir la verdad de la palabra de Dios, deberá asumir su consecuencia por menospreciar al Señor. Tanto el que enseña mal, o el que enseña cosas de hombres, fábulas de hombres, y el que no quiere ni siquiera escuchar esas fábulas de hombres, en ambas partes hay un menosprecio al Señor, como diríamos ahora en el lenguaje actual.
es un ninguneo, es una falta de respeto, es desvalorizarlo, es realmente hacer mofa de la palabra. En Crónicas 36, 16 dice, pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio, ya no, nadie pudo ni siquiera orar por ellos. Crónicas 36, 16. Es bien importante entender que los pueblos se destruyen por falta de conocimiento. ¿Y por qué no hay conocimiento? Porque hay rebeldía. ¿Por qué hay rebeldía? Porque no creen que es necesario, o directamente son soberbios y no creen que es necesario aprender. Y eso genera, pues, problemas como está explícito en Crónicas 36, 16. Porque este es un pueblo rebelde, dice, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar las instrucciones del Señor. No quieren que los videntes cuenten sus visiones. Tampoco quieren que los profetas les digan la verdad. Prefieren que les hablen de cosas agradables. Prefieren seguir creyendo que todo les saldrá bien. A unos y a otros les piden que dejen de obedecer a Dios. No quieren que sigan hablando de Dios, del Dios Santo de Israel. Por eso les dijo, ustedes rechazan mis advertencias y prefieren confiar en la violencia, en palabras mentirosas. Por tanto, su pecado caerá sobre ustedes como un muro alto y agrietado, que se viene abajo cuando uno menos lo espera. Será como un jarro que se rompe por completo. Tan pequeños son los pedazos que no sirven para nada, ni para remover el fuego, ni para sacar agua de un pozo. Isaías 39 al 14. Esto nos da una idea muy clara de lo que sucedía antes, lo que sucedió y en los últimos milenios y lo que está sucediendo ahora. Realmente hay una lucha muy grande para que la gente pueda estudiar. Mucha rebeldía, pero yo creo que ahí está su habilidad, su capacidad, su don, su talento, sus habilidades, sus actitudes, sus destrezas para hacer que los de su grey, los de su grupo, en especial los de su familia, se enamoren de la palabra del Señor y puedan estudiarla con denuedo, con mucho amor, con mucha voluntad, que no sea una carga. Pues la mejor forma de aprender. ¿Por qué? Porque despreciar la enseñanza del Señor trae destrucción. Eso no lo digo yo, obviamente, lo dice la palabra del Señor. Despreciar la enseñanza del Dios trae destrucción. Oseas 4:6 dice, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos. Yo también me olvidaré de sus hijos. Imagínense, no solamente de ellos, sino de su próxima generación. El rechazo a la enseñanza de la palabra de Dios trae juicio. El Dios de Israel ha dicho, ustedes habitantes de Judá han llegado al colmo de la maldad, por eso no los perdonaré. Rechazaron mis enseñanzas y no quisieron obedecerlas. Prefirieron adorar a los dioses falsos que antes adoraron sus antepasados. Amos 2:4. Tremenda esta palabra, realmente para reflexionar, para hacer exégesis de ella, para hacer, un análisis en el contexto de toda la palabra del Señor, para que nos demos cuenta cuán importante es, no para nosotros, para el Señor, es que se difunda, se entienda, se enseñe su palabra. El Dios de Israel ha dicho, ustedes, habitantes de Judá, han llegado al colmo de la maldad. ¿No? ¿Por qué? Porque realmente rechazaron mis enseñanzas y no quisieron obedecerlas. O sea, rebeldía total, pero desde la enseñanza, no me hables nada de él. Yo sé lo que hago, soberbia, rebeldía, una serie de otros pecados más que realmente, se van encadenando, se van planteando como eslabones, y esos eslabones, ¿no es cierto?, van atando a la persona, y se va atando, y al eslabón, y a la última
el último eslabón de la cadena, ¿no es cierto? Se le ata una piedra y obviamente se pierde en la oscuridad. Prefieren adorar a dioses falsos. Y eso es lo que sucede en nuestro país también. Hay mucha gente que prefiere adorar a dioses falsos, a los dioses de sus antepasados. Entonces, Amos 2:4 está tan vigente como estaba en el Antiguo Testamento. El hombre que se cree sabio en su propia opinión quiere dominar a la sociedad que se regocija en sus opiniones. No solamente las opiniones del sabio, sino la sociedad también tiene sus propias opiniones y crean su propia cultura. Y aquí hay un tema que es muy importante. No porque 8 millones, 10 millones, 14 millones de habitantes crean en algo va a ser cierto. No es así. No es porque 100 millones de personas crean que, bueno, que el mundo es plano, el mundo va a ser plano. Esto es clarísimo. Está comprobado por una serie de técnicas, incluso en la palabra ese, que la Tierra es una esfera. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? De rondar la Tierra. Y dice, está clarísimo. Pero 100 millones de habitantes creen que la Tierra es plana y que 4 elefantitos la están sosteniendo y que además hay dragones flotando en el mar. Bueno, no porque 100 millones de personas crean eso va a ser verdadero. No, la verdad es otra. La verdad es otra. Y la verdad también está en la palabra del Señor. Entonces hay gente que se pone a discutir cosas, incluso discuten contra la Biblia, ni siquiera discuten con los pastores, con los maestros, con los apologetas o con los teólogos. Van y se dedican a discutir con la Biblia, este versículo, y sacan artículos. Es imposible, puedes discutir con Dios de teología y además de la vida y de la verdad, pero hay gente que gasta su tiempo y es muy rebelde y quiere discutir con el Señor. Realmente es un atrevimiento, pero para ellos está bien, porque ellos son sabios en su propia opinión y tienen su grupo de gente que los apoya. Sí, tiene razón, está mal lo que ha dicho en ese versículo, y hay otros peores todavía. No, sabemos que realmente ese Dios no es un Dios verdadero, y se pone a discutir. Y hay otros que son un poquito más buenos en la discusión, están peleándose entre ellos porque unos son trinitarios, los otros son unitaristas, pero la gente no llega a un punto. Lo importante es estudiar teología sistemática y poder entender, ¿no es cierto?, por qué hay diferentes puntos de vista. Hay que ser muy amplio en la capacidad de entender cómo piensan las diferentes personas y pues tener con la teología comparada los diferentes puntos de vista que se arguyen a través de las diferentes doctrinas y que plantean que esta doctrina sí es la verdadera, otros plantearán sobre el mismo punto otro tipo de doctrinas con otros fundamentos, pero usted tiene el fundamento en la palabra del Señor. Entonces en Marcos 7, 8, 9 dice, ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Marcos 7, 8, 9. Vigente, totalmente vigente. Hay personas que buscan incluso plantear nuevas Biblias y plantear, digamos, fundamentos que no son los verdaderos para administrar, manejar una congregación. Entonces es bien importante que también lo tomemos en cuenta. En la grey y en el discípulo, o sea, una cosa hay que diferenciar la grey misma porque está compuesta por neonatos, obviamente nacidos de nuevo, que todavía son niños, hay otros que son más maduros en la parte espiritual, pero el discípulo, que realmente está en proceso, es diferente a cualquier otro miembro de la grey. Entonces, en la grey y en el discípulo, el éxito del aprendizaje estará en la actitud, la aptitud y talentos. Esto es clave, aptitud y talentos. ¿Qué actitud tengo frente a la enseñanza? Nosotros los catedráticos entramos a un curso y nos damos cuenta al tiro. Abran sus cuadernos o abran sus carpetas, vamos a una práctica. Uno ve cada cara distinguido. A ustedes les pasa lo mismo en la congregación.
hacen gestos, se desesperan, ponen caras de indignados, ponen caras de que si lo hubiésemos hecho realmente pasar por una tortura, ¿no es cierto? Lo único que estábamos, que tratamos de hacer los catedráticos es darles una tarea, una práctica para que mejoren en su aprendizaje. Pero, Dios mío, mientras la persona no tenga la actitud de aprender, hay muchos estudiantes que a la universidad solamente vienen a pasar su tiempo, porque no tienen ninguna actitud de aprender. Miren, hay estudiantes en la universidad pública que están 25, 30 años estudiando la misma carrera. O sea, han hecho su forma de vida, nunca salen. Ahora creo que ya han cambiado un poco, ya están reduciendo. Creo que tienen tiempo para presentar sus proyectos en 20 años, que ahora hemos bajado a 15. Pero realmente es la actitud de la persona. Hay estudiantes que realmente vienen a la universidad solamente por obligación, no por, un buen entendimiento que le va a servir a futuro, que es parte de su formación. Entonces es muy importante determinar, usted tiene que determinar con claridad cuál es la actitud de sus discípulos, cuál es la actitud de la Grey. Si la Grey realmente tiene la actitud no solamente de ser oidores, pero no retenedores de la palabra. Porque hay personas en la Grey también, y en las congregaciones que están 20 años, que no retienen la palabra, que van y se sientan todos los domingos, todos los jueves, escuchan y escuchan y escuchan, pero cuando se les pregunta, no entienden nada de lo que ha pasado el anterior domingo. Y le preguntan, ¿cuántos años estás en la congregación? 25, 30 años. Entonces eso no es del agrado del Señor, ¿no es cierto? Y eso va a determinar cierto tipo de, efecto a futuro. Entonces, en la Grey y en los discípulos tenemos que determinar si tienen una actitud positiva, una actitud con una voluntad para estudiar. La aptitud, si son aptos también para ser discípulos. Hay que ver si una persona es apta, ¿no es cierto? Y qué talentos tienen para que usted como maestro saque lo mejor de ellos y deje su legado, deje su personalidad, deje además su conocimiento. Lo que de gratis recibimos, de gratis lo tenemos que dar. Entonces hay personas que, por ejemplo, es increíble, y eso también sucede en algunas congregaciones. Y un catedrático dice, no, me pagan muy poco, por ese monto no más voy a enseñar, no voy a enseñar más. Es suficiente lo que me han pagado y ahí nomás va a ir. Y hay también personas que, trabajan solamente por el monto que creen que es muy poco monto. Entonces, hasta ahí no voy a trabajar, no voy a avanzar más. Entonces, la palabra dice, todo obrero es digno de su trabajo. Entonces, nosotros, como cristianos, tenemos que trabajar como para Dios, no por el sueldo. ¿No es cierto? Y ver la forma como vamos a dar todo de nosotros mismos. Todo de nosotros mismos. No solamente se trabaja por la parte económica, también muchos trabajan por el tema, podría ser de sobresalir, de ser líderes, otros trabajan, tienen diferentes motivaciones. Usted como pastor, como ministro de Dios, tiene que orientar cuál es su motivación de estudiar de la persona. A ver, ¿por qué quieres ser discípulo? Por esto, por allá. Entonces usted tiene que dirigirlo, tiene que tener ese amor tan grande de como tenía Pablo con Timoteo. Decir, bueno, yo te voy a dar todo lo que sé, voy a hacer todo lo posible para que tú seas un excelente discípulo. No de mí, va a ser discípulo de Cristo Jesús. Pero yo te voy a discipular, te voy a empujar, te voy a dar las huellas de dónde tienes que seguir. Y ahí yo descubro en ese discípulo los talentos y las habilidades, los dones que tiene, y voy a hacer realmente de él un discípulo en menos tiempo, mejor que yo, porque ese es el sueño del catedrático, ese es el sueño también del ministro de Dios, que los que vengan sean mejores que nosotros, porque eso es bien importante. En Mateo 13:23 dice, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden, no a los oidores que les entra por un lado y les sale por otro. Estos sí cambian su vida y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Mateo 13:23. Entonces, ser apto para enseñar es tomar el pulso
a dónde vamos a sembrar nuestros conocimientos. Y tenemos que darnos cuenta si tenemos a muchas Martas o Marías dentro de nuestra congregación. O sea, ¿qué pasa con Marta y con María? Marta se afanaba en cosas del mundo. Tenemos muchos en la Grey que se afanan más en las cosas del mundo que en las trascendentales, que en las de Dios. Están más preocupados por sus problemas X, y también es lícito, es válido, no los vamos a juzgar, pero ahí usted tiene que entrar para equilibrar la forma como ellos van a entender que es re importante, de mucha importancia, de mucha valía aprender la palabra del Señor, que no lo van a sacar de sus afanes del mundo, de las cosas del mundo, sino que más bien lo va a proyectar para que sea un excelente estudiante, un excelente discípulo, y eso le da un valor agregado a su persona, pues está cumpliendo la palabra del Señor. En cambio, María aprendía la palabra del Señor, de Dios, con mucha alegría, estaba motivada. Eso lo pueden analizar muy bien en Lucas, del 38 al 42. Ahora, retomemos el tema. Lo más importante es detectar cómo está funcionando el sistema de capacitación en nuestra congregación. Si tenemos muchas Martas o tenemos muchas Marías. Enseñar la palabra a personas dispuestas a aprenderla, a aplicarla en su vida. Eso es lo que tenemos que buscar y eso tenemos que inducir, que tenemos que empujar. Ahí depende el liderazgo. Ese es el tema del liderazgo, porque hay muchos que dicen, no, yo sé que Dios me va a poner buenos discípulos. También le ha puesto los buenos discípulos. ¿Y usted qué hace ahora? Va a esperar también que Dios también quiere que les enseñe. Bueno, Dios le va a enseñar. Yo creo que usted tiene que tomar parte en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque para eso nos ha puesto, ¿no? Si no, no estaría, pues, los preceptos bíblicos que dicen ir y hacer discípulos por las naciones. Nosotros tenemos la obligación de hacer discípulos. Entonces, enseñar la palabra a personas dispuestas a aprenderlas y aplicarlas es una belleza. Pero no siempre va a pasar eso. Van a tener que lidiar con discípulos que sí, pero no. Gente todavía que es muy bebé en la parte espiritual, que tienen doble ánimo. Entonces, hay que esforzarse para que estos se conviertan en Marías. María estaba atenta a aprender la palabra del Señor. Era lo que más le importaba. Esa es la motivación. Y el pastor que se entrega a su grey y es verídico y fiel en la palabra que está enseñando y se identifica con su grey, será un buen maestro. Entonces hay un buen maestro, va a haber un excelente discípulo y todos van a marchar en la armonía para lograr el objetivo más importante, que es realmente edificar la iglesia. Obviamente hay el objetivo, me refiero institucional, ¿no? El objetivo es otro, obviamente hay objetivos muy importantes como ser pescadores de hombres, qué sé yo, toda la palabra del Señor nos tiene una gran cantidad de funciones, roles y mandamientos que tenemos que cumplir. Pero estamos hablando en este caso para la edificación de la iglesia. Entonces, es importante que usted se ubique en el sentir que sus discípulos, que son los discípulos de Cristo, van a ser mucho mejor que usted. Y ahí está usted cumpliendo con la palabra del Señor. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Hay que buscar gente que pueda seguir sirviendo al Señor cuando nosotros estemos ausentes. Eso es lo que ha hecho Pablo con Timoteo. La comunidad de Tesalónica, por ejemplo, es un buen ejemplo como la Grey. No sé, va a estar tan atenta para que usted pueda enseñarles. ¿Cierto? En Tesalonicenses se plantea con mucha claridad. Ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Eso les decían a los de Tesalónica. Dios sabe que eso es cierto y ustedes también. Ahí los ministros que estaban enseñando la palabra eran verdaderos, eran honestos. Dice, Dios sabe que esto es cierto. Primero, presentan sus respetos a Dios y lo ponen como testigo. Y sabemos que nosotros no podemos levantar el nombre de Dios en vano, porque es una falta gruesa, muy grande. Y aquí plantea muy claro, Dios sabe que
Eso es cierto, y ustedes también. Nadie puede acusarnos de nada, son irreprensibles. Saben que cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus hijos. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que adoptar varios hijos, no importa la edad. Aquí dice con mucha claridad, tenemos que tratar a los de la grey, a los discípulos o al que estamos discipulando, como si fueran nuestros hijos. ¿Cómo? Los animamos, los consolamos y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios. Los están formando, los forman para vivir como los que son de Dios. Los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Ojo, aquí viene el llamado. Los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios. Clave, hermanos universitarios. Cuando la Grey reciba su mensaje, tiene que estar consciente que el mensaje no lo reciben de Pedro, Pablo o de Pepito, lo reciben directamente de Dios. Por eso es bien importante que la palabra sea fidedigna y no de un ser humano, porque nosotros somos canales de bendición, canales de la palabra del Señor. Y es verdad, ese mensaje es de Dios. Afirman que lo que están diciendo son lo que les han enseñado y lo que han dado como un sermón expositivo es un mensaje de Dios. Y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Aquí está clarito. O sea, con mucha claridad determinan todo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje de la palabra del Señor. Cómo enseñar, cómo acercarnos al discípulo, a la ovejita, y qué efecto vamos a lograr al final, cuál es el examen que se va a tomar al aire. Es que nosotros vamos a ver que cambian su manera de vivir. Entonces aquí tenemos las recetas, los procedimientos, todo lo que es la hermenéutica, ¿no es cierto?, para darnos cuenta cómo, si somos aptos para enseñar, si podemos incluso evaluar nuestro desempeño. No es solamente enseñar, sino yo tengo que ver cómo estoy funcionando como catedrático, quiero ver cómo estoy enseñando como profesor, como discipulador. Cuando estoy en la congregación tengo que hacer eso, porque no puedo decir, bueno, si quieren aprenden, si no, no, es diferente. En una universidad, el que quiera aprende, el que no quiera no aprende, ya es una determinación de ellos. Pero si a mí me dan un discípulo, ya es mi problema. Yo tengo que realmente dar todo de mí para no perder ese discípulo. Es diferencia. La formación académica en la universidad es diferente a la formación, no solamente enseñanza del discípulo. El ministro de Dios tomará conciencia del nivel de aceptación y voluntad que tiene su grey para aprender la palabra del Señor. Usted se evalúa, dice, realmente lo estoy haciendo bien, porque el nivel de aceptación del aprendizaje, del mensaje que estoy dando a la grey, está realmente generando buenos frutos. La grey que esté dispuesta a ser instruida, corregida y formada por su pastor será bienaventurada. Ustedes me pueden dar cátedra lo que es toda la esencia de lo que significa las bienaventuranzas. Con esto ustedes han entendido totalmente que la grey que esté dispuesta a ser instruida, corregida y formada por su pastor será bienaventurada. Dios bendice a los predispuestos, a los que están dispuestos a aprender y aplicar los preceptos bíblicos. Porque, bueno, nosotros en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Que es una bendición de Dios que Él nos apoya para que logremos aprender y aplicar los preceptos bíblicos. Se reprende a quien se ama, dice la palabra del Señor. Usted si tiene hijos sabe a qué me refiero. O cuando usted ha sido padre, cuando usted ha recibido una reprensión de su padre. Si su padre lo ama, lo va a reprender. Va a decir, no hagas esto, que, bueno, te vas a lastimar o vas a tener problemas, etc. Si su padre no la ama, no le diría nada, no, haz lo que quieras, eres libre. Entonces eso no es amor. El que ama a una persona la reprende. Otra cosa que la persona que es reprendida esté dispuesta a recibir esa reprensión. Ahí hay soberbia, rebeldía, etcétera, etcétera.
Pero lo importante es que entendamos y hacer entender a la grey que si se reprende a la grey es porque amamos a la grey. Por eso, sean felices aquellos a quienes Dios reprende y disciplina. Esa es la clave. O sea, imagínense si Dios no nos reprendería, no nos disciplinaría. Estaríamos realmente como, bueno, personas con N cantidad de problemas, N cantidad de pecados incluso. Dios nos pone pruebas, y es una prueba, es una reprensión. Y a quien reprende, disciplina. Por eso hay que agradecer al Señor cuando tenemos pruebas, y eso hay que enseñar a Grey con mucha claridad. Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Proverbios 3:12. Esta traducción es bonita, la Biblia latinoamericana. Además que, bueno, que cierra la misma esencia de todos las traducciones de Proverbios 3:12. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que deleitar en nuestra grey, tenemos que deleitarnos en los discípulos que tenemos que deleitarnos como en padre que se deleita con lo que hace su hijo, con los avances de su hijo, con lo que está haciendo su hijo. Entonces es muy importante realmente asumir que la parte de ser apto para la enseñanza es primordial para gobernar de una buena forma a la grey. Afortunado y bienaventurado es aquel a quien le enseñas la manera correcta de vivir. ¿Qué nos pueden decir en nuestra base, nuestra grey, nuestras ovejitas? Si nos estamos desgañitando y haciendo todo lo mejor y capacitándonos y mejorando nuestra capacidad de poder enseñar, ¿para qué? Para enseñarles la mejor manera correcta de vivir. Ese es nuestro fin. Dichoso y feliz será ahora y en la eternidad la persona a quien Dios corrige, castiga e instruye en base a su palabra. En Salmos 94 dice, 94:12, mi Dios, tú bendices a los que corriges y a los que instruyes en tu ley. Está más claro, agua. Los rebeldes que no deben ser enseñados, hay que reflexionarlos, hay que realmente hacer un trabajo muy, muy fuerte de consejería cristiana, porque los rebeldes pueden estar dolidos también por algún problema que hayan tenido en su niñez, estén dolidos, estén amargados, estén con heridas en el alma. Usted tiene que curar las heridas del alma, curar las heridas que tienen esas personas para que puedan ser enseñados. No es solamente que una persona sea violenta o sea rebelde porque sí. Hay varias razones. De ahí usted está preparado ya para poder impartir consejería cristiana y dar la posibilidad que esas personas vuelvan al camino, ¿cierto?, de nuestro amado Jesucristo. Los que rechazan la palabra serán condenados. Imagínense, si a una persona la han lastimado de joven, es rebelde, no quiere aprender, y nosotros no hacemos nuestro trabajo para que cambie de opinión, cambie de esquema, de enfoque, entonces estaríamos planteando que esa persona ya la estamos perdiendo. ¿Por qué? Dice, los que rechazan la palabra serán condenados. Dice Juan 12:48. El que me rechaza y no obedece mis enseñanzas, no dice solamente ley, no, enseñanzas, será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Juan 12:48. O sea, el que me rechaza y no obedece mis enseñanzas. O sea, para obedecer hay que aprender. Si no enseñamos, estamos, no siendo muy responsables, porque los que rechazan la palabra serán condenados. Es importante que la grey entienda que los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara, un reflector, si quiere usted, que necesita ser encendida en el entendimiento. O sea, hay que encender el reflector en el entendimiento. ¿Sabes qué? La palabra es tan importante por esto, por esto, por esto. Y a la luz de esa lámpara, la corrección y la disciplina se van a tornar, van a cambiar, van a ser buenas ya que muestran una mejor manera de vivir. Hay que luchar para que las personas entiendan a fondo de qué se trata el aprender
la palabra del Señor. ¿Para qué se aprende? ¿Por qué se aprende? ¿Con qué se aprende? ¿Cuándo se aprende? Entonces, todas esas preguntas usted ya las conoce muy bien y tiene que realmente explicarles a ellos con mucha claridad que necesitan esa lámpara. ¿Por qué? ¿Qué dice en Proverbios 6:23? Dice, porque el mandato es lámpara, la enseñanza es luz y la reprensión que corrige es camino de vida. Proverbios 6:23. Porque el mandato es lámpara, la enseñanza es luz y la reprensión que corrige es camino de vida. Proverbios 6:23. En verdad, los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. El mismo proverbio en otra traducción. Dios habla hoy, en la traducción que acaba de leer. El ministro de Dios que enseña la Biblia sabe el poder de la palabra inspirada por Dios. Usted conoce la palabra, usted sabe la palabra y sabe el valor y la fuerza y el poder que tiene la palabra. Entonces, el ministro de Dios que enseña y enseñará la Biblia, sabe y conoce el poder de la palabra. Conoce el poder de Dios, obviamente. Conoce el poder de la palabra. Y esto es bueno, porque el que conoce que la palabra tiene poder, sabe que la palabra va a llegar y nunca va a volver vacía. Es clarísimo. Tenemos el poder de la palabra, el poder de Dios. Nosotros como canales realmente podemos hacer la gran diferencia. Confíe. La palabra bien expuesta, un buen tema expositivo, una prédica expositiva, va a hacer maravillas. Y también en una clase. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Es clave entender que cada palabra que Dios pronuncia a través de usted, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si nuestros pensamientos, nuestros deseos son buenos o malos. Esto es importante entender. Si realmente planteamos ese tema, nos vamos a dar cuenta que estamos por buen camino, estamos marchando bien. ¿Por qué? Porque, como decía Pablo, es importante que crean lo que estamos diciendo y crean que Dios habla a través de nosotros. Entonces, esto es bien importante que lo tomamos y lo tomemos en cuenta. Estamos ya en la hora, vamos a pedir a Jesse, por favor, Jesse, si podría ya entrar en la ronda de preguntas, de también si hay algún comentario que pueda edificarnos entre todos nosotros. Y vamos a plantear una hermenéutica interesante para ver cómo vamos avanzando en el trabajo del TAFO al final de esta intervención de los hermanos que están atentos. Adelante, por favor, licenciada Jessie. Está bien, estimado arquitecto, estimados participantes, muy buenas noches. ¿Alguna persona quiere participar el día de hoy de manera voluntaria? ¿Puede prender su micrófono y su cámara, por favor? Le damos la palabra a Israel Guachaya, que pueda prender su micrófono y su cámara, por favor, para realizar algún comentario. Israel, ¿te encuentras en línea? Se les recuerda que su participación es evaluada y tomada en cuenta para puntaje. Entonces, pedimos a Silvia Zapana, pueda prender su micrófono y su cámara, por favor. Bueno, pedimos, por favor. Buenas noches, licenciada. Discúlpeme, salí de la línea, pero estoy con mi esposo. Buenas noches, arquitecto. Dios los bendiga a todos los pastores. Bueno, en esta noche la palabra de Dios siempre entra en nuestras vidas y cómo hemos aprendido la capacidad de la palabra de Dios. Creo que es bien importante lo que nuestro licenciado nos está enseñando, el discipular por amor y con amor también a toda la grey, porque si nosotros discipulamos a los
a los recién, como dijo en un taller, a los recién nacidos tenemos que hacerlo también con sabiduría, dándoles la leche espiritual y no lo más fuerte que podemos llegar a tener con discípulos que vamos a enviar a diferentes lugares tal vez. Entonces, yo creo que en la enseñanza, mm, como lo dijo el licenciado, sin enseñanza no hay discípulos. Entonces, como nosotros estamos preparándonos ahora para hacer discípulos en este tiempo, creo que lo más importante es estudiar la palabra de Dios y no solamente tener tal vez versículos de memoria y darles que ellos busquen o, bueno, ellos practiquen, sino en la práctica y en la, como se dice, ¿no? En el hecho se demuestra también nuestras obras. Entonces, nosotros estamos muy convencidos de que realmente tenemos esa necesidad de seguir aprendiendo, aún incluso siendo tal vez pastores de años, cada día se aprende cosas nuevas, tanto en las mañanas, en las tardes o en las noches. Quiero dar gracias a Dios también porque cuando nosotros oramos es donde Dios también nos da palabra. Es importante también la oración, creo yo, para nosotros ahora que estamos discipulando a muchos hermanos y hermanas que incluso acá en Potosí tenemos que aprender hasta el quechua para enseñar a las ovejitas, porque hay hermanitas que no entienden o no saben leer, pero nosotros nos damos la forma o el modo tal vez hasta de mostrar en videos, hasta de mostrar en celular para que ellos aprendan, porque hay mucha gente que ama a Dios y quiere predicar, quiere salir a las calles. A veces el obstáculo para ellos es no saber leer, pero es que lindo que ellos entiendan y con sus propias palabras ellos prediquen primeramente a su casa, pero después a la calle, en la feria o los lugares que ellos vayan, ellos van enseñando de lo que aprenden acá en la iglesia, ellos van discipulando también en la calle. Entonces, si nosotros ganamos un discípulo, ellos van a ganar otro discípulo y así sucesivamente la iglesia también crece. Y eso es lo que, bueno, vamos a poner en práctica y, bueno, como el licenciado, esta palabra que me llegó, debemos adoptar hijos espirituales. Incluso hay gente que viene lastimada, herida. Bueno, tenemos que volverlos a hacer nacer, tenemos que curarlos, tenemos que discipularlos sabiamente. Entonces nosotros tenemos que, bueno, poner manos a la obra en este tiempo, donde ahora más que todo las iglesias, creo que ellos, por esta pandemia y por todo lo que ha pasado, están viniendo mucha gente. Entonces, gracias, licenciado, por todas estas enseñanzas que nos está dando. Estamos aprendiendo cada día de lo que se nos está discipulando también. Esa sería mi participación. Gracias, arquitecto. Gracias, licenciada. Sí. Muchas gracias. Adelante, Jessy. También muchas gracias, Silvia Zapana, por participar. ¿Alguien quiere participar de manera voluntaria? Pedimos por favor a Daniel Cosme que pueda prender su micrófono y su cámara para realizar un comentario acerca del taller. Gracias, licenciada, arquitecto, pastores, tengan muy buenas noches. Estabas reflexionando sobre lo que mencionó el arquitecto cuando nos toca predicar, enseñar, y señala también lo que es el sermón expositivo. Más bien yo tengo una pregunta. ¿Qué método más o menos recomienda para hacer un buen sermón expositivo? Arquitecto, eso más o menos quisiera, o qué también libros puedes recomendarnos para mejorar en nuestros sermones, las enseñanzas que hacemos. Bueno, hay muchos, no solamente manuales, sino también hay muchos lugares en los cuales puede entender uno que es una enseñanza expositiva y también un sermón o una prédica expositiva. La prédica expositiva tiene algunas normas que son muy sencillas de seguir
pero cuando se va complejizando más el tema y usted quiere realmente dar sermones que sean magistrales, hay buenos libros que están también en la biblioteca. Vamos a pedirle al ingeniero Luis que nos prepare una pequeña batería de lo que se refiere al sermón expositivo, pero con la experiencia que tienen todos ustedes es muy fácil aplicar esta hermenéutica, este procedimiento, que básicamente se refiere a ser fiel a la palabra del Señor, muy fiel a la palabra del Señor, y ser realmente el que interpreta. Por eso es de vital importancia conocer todo lo que es la teología sistemática, porque uno se ubica en contextos, se ubica en momentos históricos y conoce muy bien a los personajes, y al mismo tiempo conoce cuál es la doctrina de la Biblia, por ejemplo, cuando estudia bibliología. Entonces, es de mucha ayuda conocer la parte teológica para hacer la parte expositiva. Por lo demás, le vamos a mandar los libros. En este momento no tengo mi memoria, pero hay debe haber una batería de una gran cantidad de hermenéuticas, procesos, procedimientos que tienen para hacer los sermones estos, y son de mucha riqueza, pero le vamos a mandar el día de mañana. Adelante, licenciada. Está bien, estimado arquitecto. ¿Alguna persona más quiere realizar algún comentario? Pedimos a Teresa Choque que pueda prender su micrófono y su cámara, por favor. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada. Bendiciones para sus vidas. Bueno, sí, yo quería hacerle una pregunta, arquitecto. ¿Con qué frecuencia se recomienda hacer discipulados o las enseñanzas a la iglesia, a la Grey? Bueno, el discipulado es un proceso permanente y continuo. O sea, nunca se deja de discipular. El discipulado como es un proceso, dependerá. Por ejemplo, hay discípulos que están más avanzados, son más maduros en la palabra, más maduros en su forma de ser, de comportarse. Hay otros que recién están tratando de imitar al Señor, porque el discípulo tenemos que entender que es quien sigue a Cristo, es que lo toma al rabí a nuestro amado rabí como su modelo a seguir. Entonces, en realidad el discipulado empieza, podríamos decir, en el momento en que la persona ya está en la congregación, ha nacido de nuevo, y ya tiene alguna relación con la congregación y especialmente con los grupos de estudio. Entonces, eso ya empieza primero a enseñar la palabra y después a discipular. Pero es un proceso que dura toda la vida. O sea, uno tiene, por ejemplo, un ministro del Señor es un discípulo permanente. Puede ser pastor, puede ser evangelista, cualquiera de los otros ministerios, pero toda su vida tiene que ser directamente discípulo. No puede dejar de ser discípulo. El momento que deja de ser discípulo, puede generar problemas bastante serios, porque la palabra incluso dice que tenemos que llegar a la medida del varón perfecto. Y para llegar a eso tenemos que discipularnos todos. Ahora, el discipulado es diferente en cada congregación. Hay métodos, hay protocolos, hay diferentes formas de discipular. En la carrera hemos dado como, si no me equivoco, 5 modos de discipular. O sea, hacer discípulos. Hay un modelo del mexicano, hay otro modelo que han tomado, también hemos dado algunos cursos y cursillos de discipulado, que es muy especializado. Ahora, hay otras formas de discipular que son bastante interesantes porque tienen procedimientos y protocolos muy personalizados. Pero hay iglesias que están discipulando no a una, sino a miles de personas, 5,000, 6,000 personas. Entonces, yo les aconsejo que vayamos investigando el tema de discipulado, que es permanente, constante y obligatorio para todas las iglesias, de acuerdo a la palabra del Señor.
Ahora, cada iglesia tiene una forma de discipular que son bien diferentes además. Hay protocolos y procedimientos, repito, que tienen las iglesias, por ejemplo, en Europa, que son muy estrictas. En Latinoamérica son un poquito más livianas, pero también tienen mucha profundidad. Entonces, el discipular es todo un arte. Es no solamente un tema de, bueno, hacer discípulos haciéndoles leer la Biblia. No, el discipulado tiene una serie de prácticas, una serie de enseñanzas, una serie, además usted tiene que estar preparada, como hemos preparado en la universidad, que tiene que desarrollar toda la parte formativa de tu desempeño profesional. Me explico mejor. Por ejemplo, una cosa es instruir. Yo te instruyo en que hagas algo. Otra cosa es adoctrinar. Yo te digo, esto es así y punto. Nadie más va a cambiar este punto de vista. Otra cosa es capacitar. Yo te voy a capacitar para que puedas desarrollar una tesis de grado. Otra cosa es enseñar. Yo te voy a enseñar la tabla de multiplicar. Otra cosa diferente es discipular. Discipular es formar. Se parece un poco a lo que es la carrera, las carreras universitarias. En las carreras universitarias formamos, no solamente enseñamos. Y el que está dispuesto a formarse va a ser un buen discípulo. Les voy a también dar una bibliografía a los que deseen, pueden mandarme un mensaje sobre cualquier libro de discipulado, o cualquier otro tema, por ejemplo, que deseen. Muchísimas gracias por la pregunta, muy, muy importante. Adelante, por favor, Jessy. Gracias, arquitecto, bendiciones. Bendiciones. Encontramos ahora en horas de la mañana, indicándole ¿Alguien más tiene alguna consulta? que están en busca de un par de algunos adolescentes que en este caso sí decían. Estimado arquitecto, ya tenemos consulta de los estudiantes. Si usted quiere, podemos proseguir con el taller. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a plantear un tema que es importante, el tema de hacer el DAFO, las debilidades, bueno, toda la técnica DAFO ya la conocen ustedes, seguramente los que no la conocían ya la han investigado, pero creo que todos como ya tienen experiencia en la congregación, las congregaciones y en la administración, conocen lo que es el DAFO. Entonces, para hacer el DAFO es importante que también sepamos formular algún tipo de preguntas. Por ejemplo, vamos a hacer el DAFO de ser irreprensible. O vamos a hacer un DAFO de plantear apto para enseñar. Entonces, ya vayan formulando esas preguntas para ver y sacar con mucha claridad las amenazas, las oportunidades de la persona, las debilidades y las oportunidades. Entonces vamos a dar un ejemplo y para el día de mañana pueden incluso si quieren grabar estas preguntas o pueden copiarlas o las vamos a mandar también. Este es solamente un ejemplo de formulación de preguntas para que, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo cuanto fruto, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Entonces estamos haciendo eso, distinguidos universitarios, Colosense 1:10. Entonces formular preguntas, hacer preguntas, saber hacer preguntas, nos da una ventaja comparativa para analizar una serie de temas. Vamos a analizarnos un poquitito, voy a lanzar la pregunta y eso para ustedes la van a trasladar al DAFO que están haciendo. Primera pregunta, ¿usted cree que el ministerio de maestro es necesario en la iglesia? Si alguien quiere responder, puede prender su micrófono. ¿Usted cree que el ministerio de maestro es necesario en la iglesia? Vamos a dar puntos extras. Adelante, por favor. De su bancada, que es parte de su bancada, porque él ha sido ministro de Evo Morales, que revierta esta decisión. Con esas palabras. Raúl Vladimir Gutiérrez, ¿comprendiste la pregunta para el día de hoy?
Así es, licenciada, buenas noches. Arquitecto, bendiciones, que Dios los bendiga mucho a todos los pastores. Claro que sí, justamente lo que mencionaba, y yo creo que sí, es importante el ministerio de maestros, lo que es para generar también discípulos dentro de la misma iglesia, y que nos puede ayudar también en todo esto, para que de esta manera también nosotros podamos seguir generando discípulos y estos también vuelvan a generar más y más, y de esta manera el reino de Dios también se va a extender. Bueno, la pregunta que yo tenía hace un momento era sobre cuando mencionan, ¿no es cierto?, en Primera Timoteo 3:6, cuando dice no un neófito. ¿Cómo podemos aplicar, digamos, las fortalezas, las oportunidades en este acápite? Bueno, es haciendo las preguntas y planteando, digamos, un neófito va a tener muchas debilidades, ¿no es cierto? Por no conocer la palabra, por decirles, y ahí hay que detectar cuáles debilidades tendría. Por ejemplo, un neófito que empieza a predicar sin conocer mucho la palabra de Dios, casi con seguridad que se va pues, va a venir un ataque del enemigo y va a ser soberbio, va a sentirse, bueno, una persona que realmente conoce todo, y eso ya es una debilidad. Y es una amenaza también, porque la amenaza determina que esa persona no está actuando con humildad. Entonces, ese es el punto, ¿no? Pero de todas maneras, por la pregunta, vamos a ir ya planteando cómo se va a hacer ¿cómo se llama? El trabajo. Pero por la pregunta que usted ha respondido, ya la anotamos y tiene 10 puntos a favor no solamente en la práctica, sino tiene en esta capacitación que es del internado rotatorio. Para su internado rotatorio tiene unos 10 puntos más en lo que se refiere a este trabajo. Muchísimas felicidades y seguimos con las preguntas. Vamos a plantear las preguntas. La segunda pregunta, para que mejoremos la nota. ¿Usted se considera apto para enseñar? La segunda pregunta, ¿usted se considera apto para enseñar? Adelante, las personas que quieran intervenir para mejorar puntajes. Adelante, Jessy, para anotar. ¿Está bien, arquitecto? Arquitecto. Sí. Adelante. Respecto a la pregunta que se ha planteado, yo creo que el llamado a la enseñanza lo recibimos todos cuando ya hemos comprendido el Evangelio, principalmente el Evangelio de la salvación, las primeras doctrinas, y ya uno cuando está entendiendo esto ya va compartiendo, ya va impartiendo a diferentes personas acerca de estas verdades y uno va mejorando. Entonces en el ministerio pastoral vamos ya, ¿cómo se dice esto? Madurando en las doctrinas, en las enseñanzas, y vamos compartiendo, y no podríamos, si ya comprendemos algo, no podríamos callarnos. Creo que ahí ya tenemos el llamado. Cuando aprendemos, tenemos que enseñar, y a medida que más y más estamos entendiendo la palabra, debe ser mejor también la enseñanza y con más responsabilidad. Yo creo que en ese sentido podemos desempeñarnos, arquitecto. Perfecto. 10 puntos también para nuestro universitario. Muchísimas gracias, muy buena participación. Tercera pregunta para mejora de nota. ¿Qué entiende por ser apto para aprender? ¿Qué entiende por ser apto para aprender? Adelante, pueden participar para optimizar nota. Pastor Claudio Barreto, gracias por prender su micrófono. Bien, gracias. Quiero responder esta pregunta. ¿Qué entiende es apto para entender, no, una cosa? Y seguramente no, nosotros entendemos de que esta palabra apto, yo creo que Dios nos ha dado esas aptitudes, capacidades, ¿no es cierto? Hemos estado aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que somos aptos para
enseñar, para compartir la palabra de Dios. Entonces el apto es que está, ¿no? Seguramente capacitado ya, es una persona que puede desarrollar fácilmente, seguramente en la enseñanza, en la prédica. Y ahora apto podría también significar algo que sí es digno, ¿no es cierto? Entonces, pero no es una palabra seguramente sinónima, pero podemos entender. En ese sentido, yo creo que todos fallamos, todos estamos seguramente en un estado espiritual no óptimo tal vez delante del Señor. Nosotros podemos precisar, creo, no nosotros, no en nosotros algo que estamos bien, pero ¿qué dirá el Señor, no? Y además también van a seguramente los hermanos van a también ver que sí, evidentemente estamos, ¿no? Por buen camino, o sea, somos aptos, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? Cualquier actividad que Dios nos ha a nosotros delegado. Nada más, arquitecto, buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias. Anotamos al universitario. Va a la otra pregunta, por favor, para mejorar la nota. ¿Cuándo y cómo usted considera que la grey de su iglesia o de cualquier iglesia está motivada para aprender la palabra del Señor? Repito la pregunta. ¿Cuándo y cómo usted considera que la grey de su iglesia o de cualquier otra iglesia está motivada para aprender la palabra de Dios, la palabra del Señor? Adelante, por favor. Por una disputa de bienes y la estancia de Esperanza, distante 80 kilómetros de Santa Ana de Yacuma, el joven viaja acompañado por... Pedimos por favor a Pedro Callisaya para prender su micrófono para responder. Esto es voluntario, ¿no? Entonces, si no hay voluntarios, por esta pregunta la pasamos, porque no vamos, para que puedan mejorar la nota nada más. Está bien, arquitecto. ¿Voluntario? No hay voluntario. Pasamos a la otra pregunta. ¿Qué consecuencias trae en la grey el enseñar correctamente los preceptos bíblicos o el enseñar de forma correcta los preceptos bíblicos? Adelante, un voluntario. Perfecto, pasamos a otra pregunta. Si hay otro voluntario. Buenas Adelante. noches, arquitecto. Adelante. Esa pregunta que nos dijo, ¿qué beneficios puede traer, no? Más o menos que usted dijo que se enseñe correctamente. Yo creo que es bueno siempre saber lo correcto de la palabra de Dios, porque dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, bueno, que la palabra nos dice, no, ni un coma, nada tienes que aumentar a la palabra ni disminuirla. Entonces debemos aprender de manera correcta para que también así podamos ser salvos y saber de mejor manera la palabra de Dios y tener ese conocimiento para, bueno, para saber, tener ese conocimiento para saber lo real, digamos, lo que es perfecto y real, ¿no? Para ser salvos. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, anotamos a Jessie. Está bien, arquitecto. Está bien, arquitecto, ya se encuentra anotada. Muchísimas gracias. Estamos en la otra pregunta. ¿Qué consecuencias trae en la grey el enseñar incorrecta, de mala forma, los preceptos bíblicos? ¿Qué puede pasar? ¿Qué consecuencia trae en la grey, el rebaño del Señor, el enseñar incorrectamente o preceptos que no son verdaderos? Adelante, por favor, un voluntario. Un voluntario. Sí, adelante. Buenas noches, licenciada, Dios la bendiga. Creo que la palabra que hemos compartido, o sea, compartido en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, 7, dice que cuando se olvida de la palabra del Señor, Dios se olvida también de nuestros hijos. Creo que es una consecuencia que trae el no enseñar, el no discipular también a la grey. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos problemas, muchas dificultades, hasta maldiciones, porque cuando no conocemos la palabra cometemos cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de maldad, y eso trae consecuencias para una persona
y también para la iglesia. Entonces, creo que es muy necesario discipular, enseñar la palabra del Señor. Sería mi participación, arquitecto. Muchísimas gracias. También anotamos, por favor. Pasamos a otra pregunta. ¿Usted cree que existe en Bolivia analfabetismo bíblico? Repetimos. ¿Usted cree que existe en Bolivia el analfabetismo bíblico? Adelante, un voluntario. Arquitecto, buenas noches. Desde luego que sí. Existe analfabetismo bíblico. Eso quiere decir que debemos todavía, ¿no?, tener la predisposición de seguir predicando el Evangelio del Señor. Perfecto, muchísimas gracias. Anotamos por 10 puntos. Seguimos con las preguntas. Existe, bueno. Enumere 4 factores que posibilitan la enseñanza bíblica. Enumere 4 factores que posibilitan la enseñanza bíblica. ¿Cuáles serían 4 factores que hemos tocado varias veces, no solamente en este taller? Enumere 4 factores que posibilitan o facilitan, ayudan a la enseñanza bíblica. Adelante, por favor. Voluntario. Buenas noches, arquitecto. Bueno, un factor puede ser que Dios no puede traer el avivamiento si no enseñamos bien. Y bueno, otro puede ser también para que una iglesia tenga avivamiento, también se puede pagar un precio. Entonces, dando nuestra vida a las hermanas, decirles que el Señor dejen todo de pecar. El resultado que obtenemos de una iglesia avivada por el Espíritu Santo. Y bueno, también puede otro interrumpir, como dijo la pregunta anterior, el alfabetismo bíblico también puede ser. Y también puede ser, creo que también muchas veces también por no enseñar bien a los discípulos, por no enseñar bien nosotros como pastores o líderes de la iglesia. Esa sería mi participación, arquitecto. Perfecto. Bueno, ya hemos concluido ya tenemos anotados, ¿no es cierto?, las personas que han participado de forma voluntaria y con preguntas. Estamos en esta lógica también para mejorar. Por ejemplo, si usted tiene 80, puede llegar a tener 100 o 90 con sus participaciones. Dicho esto, distinguidos universitarios, vamos a entregar todo lo que hemos hecho, y todo lo que hacemos es para gloria y honra del Señor, nada para nosotros. Y le pediríamos a la licenciada Jessie que pueda determinar a una persona para que pueda ya entregar nuestra labor, nuestro trabajo a nuestro amado Padre. Adelante, licenciada Jessica. Está bien, arquitecto. Pedimos a Bernabé Mamani, por favor, realice la oración del final de la clase. Gracias, licenciada. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, amados pastores, compañeros. Realmente esta noche ha sido una clase de mucha bendición y agradecemos a nuestro Señor Jesucristo porque estamos aprendiendo cada vez más para la gloria de Dios. Bueno, en este momento vamos a orar, vamos a entregar esta clase. Todo lo que hemos aprendido, bueno, quede grabado siempre en nuestros corazones. Padre bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, a seguir aprendiendo, y vamos a seguir aprendiendo, Señor, porque necesitamos aún más, Señor, de aprender de tu palabra, también para poder enseñar, Señor, a nuestros hermanos, Señor, que necesitan en este tiempo. Te doy gracias por la vida de arquitecto, por la licenciada, por el ingeniero, así también por todos nuestros amados pastores, Señor, que en esta noche también han participado. A través de ellos también, Señor, hemos aprendido. Gracias, amado Espíritu Santo. En esta noche, Señor, vamos a descansar también y tú nos vas a dar un descanso reparador. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Amén. 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 Muchísimas gracias, bendiciones. Que tengan un sueño reparador y un excelente, excelente día